Hola a todos, continuamos con el curso Técnicas de autoajuste de grandes modelos de lenguaje para la inteligencia artificial, hoy con la conferencia Técnicas y estrategias básicas de Prompt Engineer. Vamos a ver qué es Prompt Engineer, las técnicas básicas y las estrategias para aplicar estas técnicas. Primeramente, Prompt Engineer o ingeniería de prompt es el proceso de desarrollo y optimización de prompts, en español de instrucciones, para utilizar eficientemente modelos de lenguaje, por el que se guían las soluciones de inteligencia artificial generativa para generar los resultados deseados. Es decir, que no es más que cómo estructurar estas instrucciones que deben ser interpretadas por el modelo de inteligencia artificial. Un prompt o una instrucción es un texto de lenguaje natural que describe una tarea que debe ser ejecutada por este modelo de inteligencia artificial. Entre las técnicas básicas de Prompt Engineer se encuentran sin entrenamiento previo o sin ningún ejemplo, zero shot, con pocas muestras o pocos ejemplos, few shot, y la cadena de pensamientos del inglés chain of thought. Entre los ejemplos vemos en el ejemplo C, que es sin ejemplos, es cualquier instrucción que le pasamos, cualquier tarea sencilla que le pedimos sin ofrecerle ningún ejemplo. Generalmente, cuando es alguna tarea sencilla, el modelo lo puede ejecutar sin ningún problema, pero en este caso le estamos pasando un ejemplo de matemáticas, le hacemos una pregunta y el modelo responde incorrectamente. En el caso de few shot, en este caso le pasamos otro problema igual de matemáticas, le pasamos un ejemplo de un problema con la respuesta, luego le pasamos otro ejemplo y le pedimos la respuesta y igualmente responde de forma incorrecta. En este caso, cuando se trata de tareas que conllevan una interpretación del lenguaje natural, generalmente con un ejemplo o algunos ejemplos, el modelo responde correctamente, pero en este caso, como es un problema de matemáticas, el que tiene que hacer algunas operaciones para responder, no está respondiendo correctamente, porque él solamente está analizando, está infiriendo a partir del análisis del texto, no como tal los números, no está haciendo ninguna operación matemática. El modelo realmente no sabe pensar, no sabe contar, no sabe calcular, solamente sabe seguir los pasos que le digamos que siga. Entonces, para este ejemplo, para dar solución, por ejemplo, vemos cómo unir estas técnicas con few shot con la cadena de pensamientos y si le pasamos un ejemplo como el que está en verde, le pasamos el mismo ejemplo y la pregunta y como respuesta le pasamos los pasos que debe hacer para calcular la respuesta y pues luego la respuesta y luego entonces le pasamos el mismo problema, el sistema responde como mismo el ejemplo que le pasamos, responde paso a paso, calculando todos los pasos y calculando la respuesta de forma correcta en este caso. También en este ejemplo, que ahí está bueno el enlace de quién lo propuso, el artículo de la investigación que lo propuso, propone también que si le pedimos al modelo que simplemente nos muestre paso a paso la respuesta a ese ejemplo, no tenemos que pasarle un ejemplo como con few shot, es decir, con zero shot y con la cadena de pensamiento le decimos que piense paso a paso y él nos va a dar, si va a hacer la misma solución anterior, va a ir poniendo paso a paso y al final pues va a obtener la respuesta correcta. En este caso vamos a ver este otro ejemplo en español usando igualmente la cadena de pensamientos y cómo usar este pensamiento paso a paso. Primeramente, si le pasamos el problema y le hacemos igual la pregunta sin ningún ejemplo, el modelo responde de forma incorrecta, ya que realmente no sabe sumar. Si le pasamos el mismo problema, la misma pregunta y le ponemos simplemente la instrucción, pensemos paso a paso, el modelo va a ir analizando paso a paso cómo resolver ese problema y pues al final pues entonces va a responder la respuesta correcta. Entre las estrategias
Vamos a ir viendo algunas con sus respectivos ejemplos. Primeramente, que escribir instrucciones claras y precisas es más óptimo y se obtienen más resultados si se especifica el contexto, el resultado, la longitud de la respuesta, el formato, el estilo deseado, etc. Incluir también detalles o información de contexto en la consulta para obtener unas respuestas más pertinentes. Por ejemplo, es mejor poner una consulta como en el ejemplo, si resumir notas de la reunión en un solo párrafo, especificando cómo debe ser la salida, la longitud. A continuación, escribe una lista de los colaboradores y cada uno de sus puntos claves. Por último, enumera los pasos siguientes o acciones sugeridos por los ponentes si los hubiera. Esta es una instrucción que especifica un poco más de elementos de cómo debe ser la salida y es mucho mejor que simplemente poner resumen en las notas de la reunión. Queda muy abierto y pues puede dar cabida a errores para que la respuesta no sea tan pertinente o sea más abierta y no se adecue a los objetivos que quiere el usuario. También podemos pedir al modelo que adopte un personaje. En este caso, vamos a ver algunos ejemplos en inglés que son los mismos que están en la documentación de OpenAI y les dejo el enlace al final para que prueben estos mismos ejemplos en el playground de OpenAI con algunos de los modelos de esta empresa, algunas de las versiones de ChatGPT u otros de sus modelos. También pueden, para probarlo en español, pueden pedir al modelo que responda en español o pueden escribir las instrucciones traducidas al español y generalmente el modelo responde pues en el idioma en que se le consulta, aunque no siempre, y eso también puede ser otra instrucción, ¿no? Pedirle al modelo que responda en el lenguaje en que se le consulta. También tienen como tarea probar todos los ejemplos que vamos a ver a continuación con los modelos en español que han recibido en las clases anteriores con el profesor Dionis como Gemma y Llama 3. Ahora, en este ejemplo vamos a ver, o incluso en los ejemplos también posteriores, vamos a ver esta estructura. Cuando se especifican las instrucciones del sistema, es cuando se crea el asistente con estas instrucciones y se le especifica qué va a ser el asistente. Y luego las instrucciones del usuario sería la solicitud que le escribimos nosotros o cualquier usuario que debemos escribir directamente en el asistente. Para ver la respuesta entonces del asistente, deben ejecutarlo entonces en la plataforma, en este caso en el playground de OpenAI, o lo pueden probar también con otros modelos y así comparan las salidas de distintos modelos. En este caso, cuando le decimos que adopte un personaje, le decimos entre las instrucciones del asistente, cuando lo vamos a crear, que cuando se le pida que escriba algo, va a responder con un documento que contenga al menos una broma en cada párrafo. Y luego entonces las instrucciones del usuario pide que se le escriba una nota de agradecimiento a un vendedor por hacer el envío en tiempo. En este caso le estamos pidiendo al modelo que se comporte como una persona. También podemos hacerlo explícitamente como una instrucción similar a actúa como un profesor, actúa como un experto en historia del arte o algún rol determinado y luego hacerle una pregunta de esa área y él entonces asocia ese conocimiento y responde pues acorde al rol que le damos. Ya que las respuestas serían diferentes si es un experto en un dominio en específico o si le decimos que explique un concepto como si fuera para un niño de 5 años, ¿no? Si el nivel de redacción de la respuesta va a ser diferente y debemos escribir pues estas instrucciones de forma precisa en dependencia de la respuesta que queramos recibir. También podemos utilizar delimitadores para indicar claramente las distintas partes de la entrada. En este caso, se pueden utilizar las comillas triples, especificando en las instrucciones que resuma el texto delimitado por comillas simples, cuyo haiku. El haiku es un tipo de poema japonés. En este caso, el texto que pasemos, donde dice insert text here o insert texto aquí, el texto que pasemos ahí, pues lo va a resumir.
También se pueden especificar los pasos necesarios para completar una tarea, aplicando la técnica de la cadena de pensamiento. En las instrucciones del sistema le podemos especificar que use los siguientes pasos para responder las entradas del usuario. Paso 1 le ponemos la instrucción, paso 2 le ponemos otra instrucción, y en este caso usamos también las triples comillas, y el usuario, al pasar el texto, pues el sistema hará estos dos pasos. En este caso, el primer paso dice que el usuario va a proveer un texto entre triples comillas y que debe resumir este texto con el subtítulo sumario. En este caso le pasamos doble comilla, queriendo decir que va a responder ese texto en la salida explícitamente, es decir, como mismo está. En el paso 2 le mandamos a traducir ese sumario del paso 1 a español con un prefijo translation o traducción que está entre comillas, por tanto también en la salida del modelo del asistente va a estar ese subtítulo exactamente como se especifica. También se pueden proporcionar algunos ejemplos, como ya veíamos, y especificar la longitud deseada del resultado. En este caso, al aclarar en el caso de la longitud, que como yo les decía, el modelo realmente no sabe contar, no sabe realizar las operaciones matemáticas. Por tanto, en este caso le pasamos este ejemplo de que sumarice el texto delimitado entre las triples comillas en dos párrafos. Es más óptimo ponerlo de esta manera que decirle que responda, por ejemplo, en 160 caracteres. Realmente el sistema no sabe contar cuántos caracteres tiene la salida o cuántas oraciones. Él simplemente va a parar en un tamaño aproximado. Por tanto, es más óptimo hablarle en párrafos, en oraciones, y no es estrictamente, sí, no está asegurado estrictamente que vaya a cumplir que sean dos párrafos, pero simplemente va a estar más cercano a la realidad, va a parar cuando él crea que la respuesta se parece a esta solicitud, pero no es que realmente él sepa contar caracteres o palabras. En este caso, sí, es mejor especificarle párrafos o oraciones que la cantidad de caracteres o la cantidad de palabras. También se puede proporcionar un texto de referencia. Se puede pedir que responda con un texto o con citas de un texto de referencia. En este caso, entre las instrucciones le decimos que le vamos a pasar un documento y que va a responder las preguntas del usuario solamente teniendo en cuenta lo que dice el documento, y debe citar entonces el pasaje del documento usado para responder la pregunta. Y también se le especifica que si el documento no contiene esta información, pues debe escribir, entre comillas, insufficient information, información insuficiente, y si encuentra la respuesta, entonces debe poner la cita, es decir, el fragmento de donde lo está citando. Y se le pasa entonces entre este formato, entre paréntesis se pasa las llaves para especificar este formato. Si le entiende que debe dar la respuesta en este formato, escribir citation, cita entre comillas, 2 puntos y 3 puntos suspensivos, que ahí indica que entonces ahí va a poner el fragmento del cual está citando, Entonces vemos que en la solicitud de la instrucción del usuario, inserta el documento, inserta la pregunta, y entonces la respuesta tendrá el formato especificado, que realmente les vuelvo, les insisto, que prueben para que vean esta pregunta, porque son muchos ejemplos y no va a dar tiempo pues a ver todas las respuestas. También es
más óptimo dividir tareas complejas en subtareas más sencillas que sean mejor, más fácilmente interpretadas por el modelo. Por ejemplo, utilizar la clasificación de intenciones para identificar las instrucciones más relevantes para una consulta del usuario. Es decir, una tarea muy compleja podemos dividirla en varias tareas, clasificarla en varias categorías o intenciones de lo que quiere el usuario y a partir de ahí hacer otras tareas. En este caso, podemos crear un asistente que entre las instrucciones que se le pasan al sistema, le decimos que va a satisfacer consultas de servicio al cliente. Y entonces va a clasificar cada consulta entre algunas de estas categorías que se le especifican. Las categorías, en este caso, billing o technical support, 50 o soporte técnico. Y dentro de billing tenemos varias categorías, como un suscribirse, añadir un método de pago, explicar un cargo. Y entre las de soporte técnico tenemos problemas o compatibilidades de dispositivo o actualización de software. En este caso, el usuario, la consulta que hace es que necesita que su internet vuelva a trabajar. Es decir, está pidiendo problemas con el internet. En este caso, el sistema o el modelo debe clasificar la consulta en troubleshooting o solución de problemas. Pero bueno, hasta ahora no le hemos definido qué hacer a partir de ahí. Podemos poner otras instrucciones más específicas ya después de identificar la categoría, le podemos decir que si la consulta del servicio del cliente requiere troubleshooting o esta solución de problemas en el contexto de soporte técnico, ayudar al usuario y le ponemos entonces estos párrafos. Es bueno especificar, pues estas flequitas al inicio pues que dan referencias que son como distintos párrafos, y en el caso de que tenemos dos flequitas es porque es como un paso dentro del paso anterior. Entonces pues ahí le vamos diciendo qué hacer, pregunte al usuario si el router está conectado, pregunte el modelo del dispositivo, si el dispositivo tiene el número tal, pues entonces presiona el botón rojo, etc. Y bueno, estas son unas instrucciones más específicas que van a ir respondiendo al usuario en dependencia del tipo de problema que va identificando. De esta manera se puede usar el sistema como una máquina de estados, porque si ya estamos identificando los estados que serían como las categorías y también imprimimos en la salida un mensaje como en este caso en el penúltimo paso que pedimos que imprima IT support request, es decir, soporte de IT solicitado. Teniendo en cuenta este estado, ahí puede intervenir un agente, un asistente humano. Entonces, se puede utilizar de esta forma como una máquina de estado para que luego el sistema donde está funcionando el asistente pueda tomar diferentes acciones externas, como llamar a otras funciones o en este caso que intervenga un asistente humano. También para las aplicaciones de diálogo que requieren expresiones muy largas, se puede resumir o filtrar el diálogo anterior. También esto sirve para cuando se van a resumir documentos largos como un libro, por ejemplo, hacerlo por partes e ir construyendo un resumen completo de forma recursiva. Es decir, no se le puede pasar porque hay un máximo número de tokens al pasar en una entrada que incluye el request y el response, y entonces se le puede ir pasando fragmentos de ese documento o en el caso de diálogos, fragmentos de diálogos. Cuando es muy extenso, se le puede pedir para tener un
una información del contexto anterior, se le puede pedir que haga un resumen de todo el contexto anterior, y entonces se le pasa el nuevo fragmento con el resumen anterior y se puede ir creando, actualizando ese resumen de forma recursiva con el nuevo fragmento del documento que le vamos pasando. Y en el caso del diálogo, pues es importante tener conocimiento del contexto anterior, del diálogo anterior, que puede influir también en cómo se va a desarrollar el diálogo posteriormente. También se debe dar tiempo al modelo para pensar, entre comillas, porque bueno, sabemos que realmente no piensa. Es decir, podemos pedir al modelo que elabore su propia solución antes de dar una conclusión. En este caso estábamos pidiendo al asistente que elabore su propia solución y luego compare la solución con la solución de un estudiante y evalúe si la respuesta es correcta, que por ejemplo sirve para evaluar alguna pregunta hecha a algún estudiante. Entonces en la consulta del usuario vemos que se le pasa el problema, un problema igual donde tiene que hacer algunos cálculos, y se le pasa la solución del estudiante. El sistema debe responder si está correcto o no. En este caso, el asistente dice que la solución del estudiante es incorrecta y que debe entonces muestra entonces una explicación de esta solución. Si no le especificamos al asistente que debe resolver primero su solución, como en este caso la que muestra, como se lo dimos en las instrucciones, él muestra la solución de sus pasos y luego evalúa. Si no le especificamos esto y solamente le pasamos la solución del problema y la solución del estudiante, él simplemente puede decir que la solución del estudiante es correcta. Así que bueno, les invito a probarlo. Porque realmente, como el ejemplo que habíamos visto al inicio, en este caso de los problemas matemáticos, es importante hacerlo paso a paso, porque si no, él no está ejecutando esos pasos y realmente está infiriendo como si fuera analizando el texto, haciendo una predicción basada en texto, no en los pasos, y puede evaluar de forma incorrecta. Entonces, en este caso, que puede ser útil para tareas de profesor, de evaluar problemas y soluciones de los estudiantes, pues es vital aplicar la cadena de pensamiento y hacerlo paso a paso. También, en este caso, se puede utilizar un monólogo interno o una secuencia de preguntas para ocultar el proceso de razonamiento del modelo. Es decir, le pasamos varios pasos para que responda las preguntas del usuario, pero no queremos que ponga esos pasos, simplemente le especificamos en la solicitud del usuario problema. Entonces especificamos dónde es que va a insertar el problema, la solución del estudiante y dónde es que va a insertar la solución del estudiante. Y entonces la respuesta simplemente va a tener ese formato. Por ejemplo, le decimos que es un tutor de matemáticas y que si el estudiante tiene un error, que ofrezca algunas pautas o formas de arreglarla, pero que no de arreglar el error, pero que nos revela la respuesta. Y si el estudiante no comete un error, entonces lo felicita, le haga un comentario felicitándolo. Y entonces especificamos en la instrucción del usuario, especificamos qué parte es el problema, qué parte es la solución y dónde debe ir el análisis que devuelve el sistema. Entonces la salida pues va a tener ese formato y no va a escribir pues otra información que generalmente muestran los asistentes como saludo o small talk,
o algo así que no tenga que ver con este formato de salida. También se pueden llamar herramientas externas. Se puede utilizar la búsqueda basada en modelos de embedding, palabras embebidas o sentencias embebidas, oraciones embebidas, que son entrenados en un conocimiento externo que se pueden utilizar para la recuperación eficiente del conocimiento. También se puede ejecutar código para realizar cálculos más precisos, llamadas APIs externas, como en este ejemplo, que se le puede decir al asistente que va a escribir y ejecutar una función Python y se le puede, entre comillas, donde debe ir el código para que ejecute, use ese formato y entonces ejecute esos cálculos. Y entonces en las instrucciones del usuario se le pasa un polinomio, una función matemática, cálculos que debe hacer y debe el asistente entonces escribir una función Python que ejecute permite hacer estos cálculos. También se le puede dar acceso a funciones específicas. Es decir, se pueden codificar varias funciones que hagan que ejecuten algunas acciones externas fuera de las instrucciones del API y decirle en las instrucciones que de acuerdo a algún estado, alguna situación, pues llame a la función X y entonces ejecute algunas funciones externas. Y también, bueno, como ya habíamos mencionado, también se le pueden pasar pues documentos extras. En este caso, la función de código también que es otra de las funcionalidades, puede ser que tengamos entre las instrucciones que queramos tener un asistente que específicamente interprete código a lo mejor de un lenguaje específico o en general, y es una funcionalidad que tenemos que activar a la hora de crear el asistente, o si queremos que solamente se interprete el texto en lenguaje natural. Son funciones distintas que pueden tener distintos tipos de asistentes. También se deben probar los cambios sistemáticamente, es decir, ir refinando las instrucciones. Se puede instruir también al asistente que evalúe esos resultados con respecto a las respuestas de referencia, tener ejemplos de las respuestas que queremos recibir y podemos pedir al asistente que evalúe su respuesta con estas respuestas que nosotros le damos. En este caso le especificamos algunas instrucciones de que debe responder, chequear si la información que le estamos pasando se cita en la información que le va a pasar el usuario. Decimos que Neil Armstrong fue la primera persona que caminó en la Luna y que la fecha fue en 21 de julio de 1969. Entonces le especificamos además varios pasos. Aquí vemos cómo se pueden integrar varias técnicas, le especificamos varios pasos. Por ejemplo, primeramente le ponemos que tienen que establecer el punto, uno de estos dos que le estamos pasando, es decir, cuál va a ir analizando. Luego tiene que proveer la cita de la respuesta del usuario, si se corresponde con uno de esos puntos o no. En el punto 3, considerar si la cita está contenida en uno de estos puntos y explicar el por qué, si se puede inferir directamente el punto. Y en la 4, si la respuesta de 3 es sí, imprimir pues la palabra yes, y si no, pues imprimir la palabra no. Y finalmente, contar cuántos yes hubieron y poner entonces en el formato que se especifica la palabra con, entre comillas, 2 puntos y el número calculado. Entonces la solicitud del usuario, como vemos, tiene la información que se le ha pasado en las instrucciones, que Neil Armstrong es famoso por ser el primer humano que pisó la Luna y que este evento ocurrió el 29 de julio de 1969 durante la misión Apolo 11. Por tanto, la respuesta del asistente va siguiendo los pasos, pone primeramente el primer punto que va a analizar, luego pone la cita de la respuesta del asistente que contiene ese punto, luego pone que sí que pues la cita puede ser inferida directamente, ya que está explícitamente en la solicitud del usuario, y por supuesto entonces el punto 4 pone yes.
Luego hace lo mismo con el segundo punto, analiza igual que está en la cita entre la solicitud del usuario, pone que sí y luego pone entonces el con igual 2 porque los dos puntos estaban citados en la solicitud del usuario. Les dejo entonces este primer enlace que es donde están los ejemplos explicados en esta clase que pueden probar directamente en el playground de OpenAI con alguno de los modelos de ChatGPT u otro de lo que tienen disponible. También la plataforma poe.com, que es una plataforma que contiene varias implementaciones de los diferentes modelos de lenguaje que han salido últimamente. Y ahí se puede crear y probar de forma visual, crear un asistente, pasarle las instrucciones y probarlo con diferentes consultas. Y pues es fácil probar todos estos modelos en un mismo sitio antes de implementarlo luego con nuestros propios datos. Como bibliografía les dejo la promptingguide.ai, que es en español, que tiene también todas estas técnicas y estrategias y varios ejemplos en español. La ayuda de OpenAI, que también tiene un artículo de buenas prácticas, con algunos también de ejemplos de estas técnicas. El cookbook de OpenAI, que también tiene más ejemplos de prompt engineer. Y Aman.ai, que recoge también un amplio estudio del estado del arte con todas las técnicas y estrategias que han salido con los artículos originales que lo han propuesto y ejemplos y explicación que pueden revisar para probar y tener mayor conocimiento acerca de lo abordado en esta clase. Estas técnicas y estrategias analizadas aquí se pueden aplicar de forma general a cualquier modelo de inteligencia artificial generativa, pero bueno, es necesario también revisar la documentación para ver los parámetros o características específicas de cada modelo, porque depende también de cómo han sido entrenados estos modelos. Cualquier duda no duden en contactarme. También pueden usar el grupo de Telegram que hemos creado para el curso de posgrado, donde nos pueden contactar al profesor Dionisio a mí con alguna duda de las conferencias o de las tareas que hemos orientado. Muchas gracias.